Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, bienvenido al diario.es. Muchas gracias. ¿Por qué han pactado una amnistía que durante años desde el PSOE dijeron que no se podía hacer? Bueno, lo que dijimos que no se podía hacer era la amnistía que presentaron no hace mucho tiempo otras fuerzas políticas, ¿no? Evidentemente que era una amnistía anticonstitucional. Nosotros estamos presentando una amnistía que es 100% constitucional y así lo dirá el Tribunal Constitucional dentro de poco, estoy seguro, ¿no? A partir de ahí yo creo que es necesario, ¿no?, en una democracia mirar siempre hacia adelante, ¿no? Y si de verdad eres demócrata y crees en la democracia y crees en la palabra de unos y otros y crees en la negociación, en el diálogo, en que los problemas políticos se resuelven desde la política y no desde otros ámbitos, pues yo creo que el paso que teníamos que dar en Cataluña para resolver un conflicto político que existe era la amnistía. ¿Qué pasó el lunes? ¿Por qué el PSOE presentó en solitario la ley sin la firma de los demás grupos como estaba previsto unas horas antes? Bueno, ten en cuenta que nosotros hemos estado negociando una ley, sobre todo tanto con Esquerra como Junts per Catalunya, y no la habían visto el resto de grupos. Cuando se traslada la ley al resto de grupos, creo que son las 11 de la mañana, que la queríamos registrar por lo antes posible. Yo entiendo grupos que dicen, oye, yo no firmo sin leerla y sin tener una valoración jurídica. Y ahí, bueno, pues ese retraso de que el resto de fuerzas querían leerlo, tener su valoración, y al final, como a las 6 de la tarde se termina el registro, pues se decidió, oye, lo presentamos nosotros como Partido Socialista y creo, bueno, hoy mismo han presentado ya con la firma de todos los partidos la tramitación de urgencia de esa ley de amnistía, ¿no? Pero en el momento yo puedo entender que en el mismo día leerse una ley tan compleja, tan importante como es la ley de amnistía, pues en tan pocas horas, pues algunos dijeron, yo antes de firmar quiero leerlo y tener una valoración jurídica. ¿Va a haber enmiendas en la ley o el texto que conocemos va a ser el definitivo? Hombre, yo creo que es una ley importante y puede haber enmiendas. Nosotros hemos trabajado para que sea el texto definitivo, pero en trámite parlamentario, pues cada uno puede presentar enmiendas y si esas enmiendas mejoran el texto que hemos presentado, pues bienvenido sea. ¿Ha renunciado Junts a la vía unilateral con este acuerdo, de facto? De facto, cuando alguien acuerda dialogar, negociar, en este caso negociar como es Junts, de facto renuncian a una vía unilateral. Eso es así. Cuando alguien acepta la negociación, no está hablando de una vía unilateral. Hemos publicado en el diario.es que el Partido Socialista empieza a tender puentes con Junts per Catalunya, que es un actor político que no haya sido interlocutor ni aliado del gobierno durante la última legislatura. Esos puentes se empiezan a tender incluso antes del 23 de julio. ¿Por qué? Antes del 23 de julio y antes de las elecciones municipales y autonómicas. Porque en una reunión que tengo yo con el presidente Pedro Sánchez, pues vemos que no tenemos interlocución con un partido que es importante en Cataluña, como Junts per Catalunya, que llevamos años sin relación entre el Partido Socialista y un partido como Junts per Catalunya, y que era necesario empezar a tener conversaciones con ellos. Y me encarga esa interlocución, y creo que era finales de marzo, abril, cuando mantengo el primer contacto, con este caso con el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. ¿Y cuál fue su primera impresión? Porque venían, y así lo ha reconocido también el secretario general del Partido Socialista, de un periodo de desconfianza mutua, de incomunicación. Nos dice que ahí esa primera reunión se produce con el secretario general Jordi Turull, luego se producen también los primeros contactos con el expresidente Carles Puigdemont y líder de Junts. ¿Cuál es su primera impresión cuando se sienta a hablar con ellos? Bueno, la primera impresión con Jordi Turull fue de contacto, ¿no? De explicarles por qué queríamos vernos, que entendíamos que dos partidos como los nuestros no podíamos no tener una interlocución, y la primera impresión fue buena porque, bueno, yo creo que ha sido fácil la interlocución con el secretario general Jordi Turull. Yo creo que los dos somos personas de hablar, desde la discrepancia que es grandísima, de proyectos muy diferentes el suyo al nuestro, pero somos capaces de sentarnos en una mesa y poder dialogar y poder negociar cualquier asunto. La petición del independentismo es clara y de hecho hay acusaciones de la derecha permanentes de que esto ya está pactado y ya está hecho. Hablo del referéndum de autodeterminación. ¿Es viable en un horizonte a medio o largo plazo un referéndum pactado para la autodeterminación de Cataluña? ¿Ha estado eso en la mesa, sobre la mesa en las negociaciones? Yo creo que cualquiera que se lea el acuerdo político, es un acuerdo político entre dos partidos, Partido Socialista y Junts per Catalunya, ve claro lo que quiere decir y lo que pone escrito, ¿no? Que eso
Yo me limito a lo que pone por escrito. Evidentemente, ahí hablamos de un referéndum, se habla de un referéndum que es la posición de Junts per Catalunya. Ellos aspiran a tener, legítimamente, como ellos aspiran como un partido independentista, a tener un referéndum. Y nuestra posición es contraria al referéndum. Y lo que se hace es construir unas mesas de diálogo, unas mesas de negociación, donde a partir de ahí son dos mesas, una para hablar de temas más concretos que afectan al día a día de los catalanes y otra sobre la identidad nacional de Cataluña. Son asuntos que vamos a llevar a negociar a una mesa y a partir de ahí vamos a seguir hablando. En el acuerdo político lo que se habla es de la posición de Junts per Catalunya y la posición del Partido Socialista Obrero Español. ¿Ha estado realmente cerca en algún momento de la negociación el escenario de una repetición electoral? Sí, claro. Más de una vez. ¿Cuáles han sido los puntos más duros de la negociación? No, pues ha habido veces que te bloqueas, que no hay avance, que en una negociación yo creo que es importante, yo por lo menos así entiendo las negociaciones, de donde nadie puede salir victorioso de una negociación. Yo entiendo la negociación como que los dos cedemos parte de nuestra idea inicial, ¿no? Y si eso lo entienden las dos partes es fácil llegar a una resolución positiva, como ha sido este caso, o si alguien quiere imponer su relato sobre el otro, mal vamos, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues nos ha podido costar un tiempo entender que ninguno de los dos relatos puede vencer, de hecho ahí está el acuerdo donde cuentan su relato, nosotros contamos el nuestro, pero buscamos las cosas en común para poder llegar a un acuerdo donde trabajar en esta legislatura y propiciar la investidura del presidente Pedro Sánchez. Pero a partir de ahora, partiendo de posiciones tan distintas, porque es verdad que la posición del Partido Socialista y la de Junts es muy diferente, ¿cómo puede avanzar esa negociación si ustedes plantean avanzar en el estatuto y ellos plantean un referéndum de autodeterminación? Bueno, yo creo que ahora, cuando tengamos las mesas y pongamos los asuntos a tratar en esas mesas, ponemos un calendario para seguir negociando. Y bueno, vamos a ver, insisto, son dos posiciones muy diferentes, venimos de dos partidos donde nos parecemos, bueno, yo creo que nada, uno al otro, pero sí hemos puesto en común que era necesario poner encima de la mesa que hay un conflicto político en Cataluña que tenemos que abordarlo. Y ese abordar el conflicto político de Cataluña pues viene en crear estas mesas donde a partir de ahí tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, cada uno desde su propuesta e intentar convencer uno al otro de cómo podemos llegar a esa resolución de un conflicto político que existe en Cataluña. ¿Se van a ceder el 100% de los tributos a Cataluña como plantea la derecha? No, insisto, esa es la posición de Junts. Es la posición de Junts, que es su posición y la nuestra es diferente. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer, e invito a la derecha, que se lean bien el acuerdo político y vean cuál es la posición de un partido y de otro. Están reflejados los desacuerdos en ese acuerdo político. Y entre los desacuerdos es que nosotros no apostamos por el 100% de la recaudación para Cataluña. Incluso ni ellos, quería decir yo, porque en muchas ocasiones esto lo hemos hablado y ellos entienden además que tienen que hacer aportaciones al resto de España y sobre todo a las zonas más desfavorecidas de España. Me ha sorprendido para bien. Son conscientes de que tiene que haber solidaridad piensa que igual los territorial. catalanes independentistas no quieren colaborar con el resto de España. Yo me encuentro todo lo contrario. Ellos entienden que tienen que colaborar con el resto de España, pero entienden que igual el reparto pues, no es el más justo para ellos en este momento, pero entienden que tienen que hacer una aportación para el resto de España. ¿Qué función va a tener el mecanismo de verificación internacional? Pues yo diría como, no sé, para que todo el mundo lo entienda, como un notario. No es más que eso, ¿no? Es una persona donde se registran los acuerdos. Donde se registran los acuerdos y verifica que esos acuerdos se cumplen, ¿no? Eso es, ¿no? Es una coordinación donde, bueno, ahí vamos a tener un coordinador que es internacional, en el caso de Junts, y, bueno, pues cualquier acuerdo que podamos, bueno, valga la redundancia, acordar, será registrado con ese coordinador y él tiene que ver si eso se cumple o no se cumple. ¿Y por qué es secreto quienes forman parte de ese mecanismo de verificación? Por proteger también un poco a las personas que van a cumplir ese objetivo. No es algo nuevo, normalmente siempre las personas que hacen esas funciones están en el anonimato. Lo importante no es quién va a ser ni
ni la persona, porque, insisto, es una persona, entre comillas, hace de notario. Lo importante serán los acuerdos, que siempre van a ser públicos, y lo que planteen las dos fuerzas políticas. Pero ese mecanismo, en caso de que haya un desacuerdo, tendrá que actuar, tendrá que hacer público qué dice la acta notarial de lo que se pactó antes. Sí, claro, porque en un desacuerdo yo puedo pensar que tengo razón, la otra parte también puede pensar que tengo razón. Bueno, pues para eso nos hemos dotado de este mecanismo que dirá, bueno, pues si alguno de los dos tenemos razón, o tengo razón en un 60 o un 40% o no, de eso se trata, ¿no? De tener a alguien, una tercera persona, que sea capaz de identificar si hay un incumplimiento, de qué parte viene ese incumplimiento. ¿Cómo fue su primera reunión con Carles Puigdemont? ¿Qué le llamó más la atención después de hablar con él en persona? Pues no me encontré el Carles Puigdemont que yo tenía dibujado en mi cabeza, ¿no? Yo creo que es una persona con una ideología independentista, está claro, que creo que no ha tenido que ser fácil sus años fuera de España, en el exilio, que ha tenido que vivir momentos duros, y le vi con una voluntad clara y real de poder llevar a un acuerdo desde su ideología, desde su idea de Cataluña, pero entendía que era necesario poder sentarse con un partido como el Partido Socialista Obrero Español y poder llegar a acuerdos. ¿Y él tenía desde el principio la intención de llegar a un acuerdo con el PSOE o realmente existió la posibilidad de que se pactara con el PP, como en algunas comparecencias públicas desde Junts insinuó? Bueno, no sé si con el PP, ahí no tengo el conocimiento, pero él entendía que tenía que abrir una vía de negociación con el Partido Socialista Obrero Español y hablar del conflicto, y él agradeció de que un partido como el Partido Socialista nos sentáramos a hablar de una negociación de un conflicto político en Cataluña, que, como bien dicen ellos además en su relato del acuerdo político, lo llevan a 1714. Entonces, yo creo que ahí están reflejadas las dos posiciones de los dos partidos, y me encontré con una persona completamente diferente, de verdad, a lo que yo pensaba. Ha utilizado usted la palabra exilio. Durante todos estos años, ¿Carles Puigdemont ha estado exiliado o fugado? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me atrevería a definir si es un fugado o es un exiliado, ¿no? Porque un fugado que se pueda pasear por toda Europa, que sea eurodiputado con plenos derechos y pueda estar en la misma frontera de España, pues es de aquella manera. No sé, exiliados más bien es los que se pueden tienen que irse de un país y pueden pasearse por el resto. Tendríamos que ir a la RAE para definir lo que es fugado y lo que es exiliado, ¿no? Pero a partir de ahí, insisto, él no cumplió con la justicia. Él debía haber sido juzgado por la justicia española, pero él decidió, en este caso, huir y ha estado 6 años sin rendir cuentas ante la justicia española. Y siguiendo con el vocabulario, lo comentaban un poco también antes por encima, desde Junts en las últimas horas han insistido en que lo que han acordado con ustedes es una negociación y no un diálogo. Muchas veces desde fuera cuesta trabajo entender los matices del vocabulario, en este caso independentista. ¿Por qué es importante ese matiz, esa diferencia para usted? Yo creo que es una pregunta más hacia Junts. Yo entiendo la negociación como un diálogo permanente, ¿no? Pero bueno, si quiere le llamemos negociación, si ellos están más cómodos con negociación, evidentemente es una negociación donde desde dos posiciones muy diferentes, de dos partidos que somos muy diferentes uno del otro, somos capaces de buscar puntos de encuentro para sentarnos en una mesa y empezar a hablar de la resolución de un conflicto político que hoy existe en Cataluña. No sé si una diferencia sobre estos términos por los que le acabo de preguntar, negociación o diálogo, está en el foco del malestar o la disconformidad de Junts durante la intervención del presidente del Gobierno en el pleno de este miércoles, en su primera intervención. Se ha publicado que usted se reunió con la portavoz de Junts. ¿Hasta qué punto llegó realmente a peligrar? ¿Llegó a peligrar en algún momento el sentido del voto de Junts? ¿Cómo fueron esas conversaciones de última hora? Yo creo que no. Yo creo que peligrar en ningún momento, ¿no? Sí que, no vamos a decir lo contrario. Si hubo alguna de la intervención del presidente que le pudo molestar algunas cosas, pero hay que entender que el discurso del presidente era un discurso para toda España, sobre todo dirigiéndonos al Partido Popular, no era un discurso dirigido a ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que saber diferenciar unas cosas de la otra.
pero en ningún momento creo que peligró la investidura del presidente Pedro Sánchez. ¿Hay algún pacto entre PSOE y Junts que se hayan hablado estos meses que aún no sea público, que sea todavía secreto? No, nosotros lo que siempre dijimos desde el primer momento es que las reuniones que íbamos a tener iban a ser discretas, entre otras cosas por proteger el buen éxito del objetivo final, que era por llegar a un acuerdo, y los acuerdos iban a ser públicos. Y los acuerdos son públicos, es el acuerdo político y es la ley de amnistía, no hay otro más. ¿Para cuánto tiempo es este acuerdo? ¿Habrá presupuestos de una legislatura completa? El acuerdo tiene la intención que dure toda la legislatura y ese es el planteamiento que le hicimos a Junts per Catalunya y ese es el planteamiento que han aceptado a la hora de sentarse con nosotros. ¿Hasta qué punto aceptó a la negociación el auto del juez García Castellón en la Audiencia Nacional acusando a Puigdemont y a la líder de Esquerra de terrorismo? Sí que aceptó porque creo que era pues, la semana donde teníamos más o menos previsto llegar a un acuerdo, cerrar el acuerdo político y cerrar los encajes ya de la ley de amnistía. Y nos conocimos esa misma semana el auto del juez García Castellón donde imputaba por terrorismo tanto a la líder de Esquerra, Marta Rovira, como al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. A partir de ahí, claro, ellos necesitan releer nuevamente esa ley de amnistía porque entienden que, bueno, pues que puede haber alguna de las causas que ellos se pueden quedar fuera de esa ley, que entienden que deben estar en la ley, porque sinceramente tenemos que ver lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo, y terrorismo, desgraciadamente en este país lo hemos conocido, y creo que no se parece mucho a un muerto por infarto. No se parece mucho a una muerte por infarto en un aeropuerto, ni se parece mucho tampoco a un desorden público que pudimos ver en Cataluña o los desórdenes públicos que estamos viendo hoy aquí atacando las sedes del Partido Socialista. Yo creo que por mucho que ataquen las sedes del Partido Socialista hoy aquí en Madrid, no creo que nadie diga que eso es terrorismo. ¿Cómo interpreta las enormes protestas que ha provocado este pacto entre buena parte de los jueces y fiscales españoles, entre las asociaciones judiciales, entre colectivos de jueces, entre el propio CGPJ con el mandato colocado y en funciones? ¿Había motivos para que se enfadaran los jueces en España? Yo creo, sinceramente, que no. Porque lo que no puede entender un demócrata, ni creo que alguien que ame la justicia, es que alguien se posicione sobre una ley sin conocerla. Y eso ha sucedido. Yo puedo entender luego el malestar de todos los jueces que quieran de estar a favor o en contra de una ley de amnistía, de la ley de amnistía que hemos presentado. Lo que me cuesta entender es que alguien se posicione sin conocerla. Y eso ha sucedido. La han llegado a calificar del principio de fin de la democracia, desde la asociación mayoritaria de los jueces. Yo entiendo la democracia de otra manera. Yo entiendo la democracia donde el poder hablar de negociación con el contrario, con la persona que piensa diferente a ti y poder hablar de un desarrollo económico, social, de una comunidad como Cataluña o de un país como España, ¿no? Entiendo que eso es democracia, ¿no? Y poder hablar de los problemas y a cara descubierta y poder plantear soluciones, creo que eso es democracia. Lo que no es democracia para mí, y esto ya es un tema que así lo entiende Santos Cerdán, es tapar los problemas, ocultarlos y mirar para otro lado. Yo creo que los problemas hay que ir de frente, enfrentarse a ellos y poner soluciones. ¿Usted cree que hay lawfare en España? No me corresponde a mí decir si hay lawfare o no. Lo que sí puedo decir que hemos conocido no hace mucho tiempo una sentencia a la secretaria de Estado de Podemos, Victoria Rosell, donde hay una sentencia firme donde se reconoce, ¿no?, una persecución política a Victoria, ¿no? Por lo tanto, ¿eso cómo se denomina? No seré yo quien lo diga, pero hay un juez imputado, hay un juez condenado por una persecución política. Esto no quiere decir que en la justicia española haya lawfare ni que todos los jueces sean así, pero evidentemente aquí hablamos de un caso que ha habido. No me gusta generalizar, y no se trata de generalizar. Yo creo en la justicia y creo que los jueces hacen una labor impecable, pero conocemos un caso. A tenor de esto, y aunque ya se ha mencionado en la entrevista, quería preguntarle, usted que ha sido una de las personas que ha estado en
en el núcleo de las negociaciones con Junts per Catalunya, cómo desde ese centro de operaciones, digamos, de las negociaciones, se ha recibido que en la recta final de las conversaciones y en la recta final hacia la investidura de Pedro Sánchez, cómo se ha recibido precisamente esa maniobra del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, para intentar abrir una vía de investigación precisamente en este momento, 7 años después, y por una causa, digamos, tan grave como un delito de terrorismo contra el expresidente Puigdemont y contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. ¿Cómo se vivió eso desde las propias negociaciones? Yo, como Partido Socialista Obrero Español, siempre le hemos dicho respeto absoluto a las sentencias judiciales, respeto absoluto a las opiniones y a los autos que pueda desarrollar cualquier juez. Eso es indudable, y desde ese mismo respeto hemos visto ¿no? A partir de ahí no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones políticas de... ¿No lo veo como un ataque a la negociación? Yo no hago valoraciones sobre un auto de un juez. No tengo ni la capacidad ni el conocimiento jurídico para hacerlo. Le pregunto por otra cosa, porque este mismo jueves, hoy día de la investidura, han sufrido compañeros suyos de partido una agresión en las inmediaciones del Congreso, horas antes de la votación de investidura del candidato Pedro Sánchez. No sé cómo ha vivido eso desde el punto de vista de sus compañeros de filas y si teme que la violencia en este sentido vaya a más como estrategia de la derecha y de la ultraderecha para tensionar durante esta legislatura. Me gustaría equivocarme y decir que no, pero no veo los discursos ni de la ultraderecha ni de la derecha apaciguando ese discurso de odio, de enfrentamiento y de crispación que están generando en la calle, ¿no? Cuando un líder de la derecha, como es Aznar, líder del Partido Popular, pues en una conferencia habla de que cada uno haga lo que tenga que hacer para parar a este gobierno, a partir de ahí cada uno interpreta sus palabras y actúa como cree que tiene que hacer. Y hay gente que legítimamente pues ven a esos líderes políticos como sus ideólogos y siguen al pie de la letra sus palabras. Y eso es muy peligroso. Y no hemos visto al Partido Popular condenar esas palabras de Aznar, o hemos visto otras palabras de otros líderes del Partido Popular, condenar de aquella manera los ataques que hemos sufrido, quiero recordar ya a día de hoy, en más de 80 sedes, 90 sedes del Partido Socialista a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Yo creo que eso sí es un peligro para la democracia, y eso sí es poner en peligro la democracia. No que un gobierno como el de hoy, con 179 votos de diputados y diputadas que han apoyado a este gobierno, con mayoría absoluta, pues no, eso no es ningún peligro para la democracia, eso es la democracia. Eso es la democracia. Y algunos que piden elecciones, no les han valido nunca las elecciones. Llevamos 5 años hablando de gobiernos ilegítimos, un gobierno ganado en las urnas, y la derecha ha estado continuamente hablando de gobierno ilegítimo. La derecha, desgraciadamente, cuando pierde la posibilidad de gobernar, no reconoce al otro partido, no reconoce al presidente legítimamente elegido por los votos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Los 350 diputados y diputadas que hoy hemos votado tenemos el mismo derecho unos que otros. Nadie tiene un voto prioritario o que sea mayor de un diputado que otro. Y esos 350 diputados hoy, representando a los ciudadanos de nuestro país, han decidido, con 179 mayoría absoluta, dar el apoyo a un presidente como Pedro Sánchez. Más allá de esas protestas ultras y fascistas que hemos visto con esos ataques a las sedes del Partido Socialista y en algún caso hoy de acoso también a compañeros suyos de partido y por cierto también a la prensa, de puertas hacia adentro, usted es el secretario de organización del Partido Socialista, yo no sé si también, más allá de los casos más mediáticos, no sé, de Felipe González o de algún otro compañero de filas como el presidente de Castilla-La Mancha, ha detectado un cierto malestar real interno en el Partido Socialista por la aprobación, por la aplicación de la ley de amnistía. Yo lo que he encontrado es, y esto es así, es mayor apoyo cuando hemos recibido ataques, incluso por parte de compañeros del partido, y es así, lo tengo que decir así, cuando ciertos compañeros y compañeras del partido han hecho declaraciones en contra de lo que estamos haciendo, lo que ha hecho es unir más a las bases y salir a defender lo que estábamos haciendo como partido, lo que estamos haciendo es defender la democracia de este país y entender lo que es la democracia de este país, que algunos
pues llegaron tarde y 40 años o más de 40 años de democracia después todavía siguen sin entenderla. Sí que entiende que haya una parte de la ciudadanía, incluso progresista, que considere que esta ley de amnistía es injusta porque también sintió, no sé, como un cierto desgarro todo lo que ocurrió en 2017 y que incluso parte de la ciudadanía progresista de Cataluña considere que se vulneraron sus derechos políticos. ¿Qué les diría? Y sobre todo si entiende su postura. Claro, yo entiendo, puedo entender la postura de cualquier persona que tenga dudas, incluso que no le guste la ley de amnistía, ¿no? Como también había dudas y no gustaba cuando se aplicaron los indultos. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Y yo lo que les pido a esos ciudadanos que analicen con el tiempo una propuesta valiente. Yo creo que la política es para valientes, y en este caso, si alguien ha demostrado valentía, ha sido y es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando digo que la política es para valientes es que muchas veces a alguien le cuesta ver más allá del inmediato, hay que intentar ver más a medio plazo, a futuro, y cuando alguien hace eso, como lo hace el presidente Pedro Sánchez, al final los resultados están ahí y vemos por qué nuevamente es presidente del gobierno. Dice que con el tiempo podremos ver el resultado de la amnistía. Es verdad que 2 años después de los indultos lo que se ve es que el apoyo del independentismo en Cataluña es hoy inferior al que había hace 2 años y que el nivel de conflicto político que existe en Cataluña es menor que el que existía antes. ¿Cómo podremos evaluar el éxito de la amnistía? Dentro de 2 años, ¿cómo tendría que ser Cataluña para considerar que esta amnistía ha sido un éxito? Bueno, yo creo que no hay una forma única de evaluar el éxito o no de una amnistía, ¿no? El tiempo nos va a llevar a ver la situación de Cataluña, ver la situación de los partidos independentistas, y nuestro objetivo como Partido Socialista Obrero Español es que esos independentistas se sientan identificados en una España federal, que es la apuesta del Partido Socialista, ¿no? Donde entiendan sus propios deseos y sus propias reivindicaciones se sientan representadas en un país como España, donde yo creo que además cuando la sociedad a nivel mundial va a unirse más que a separarse, donde estamos hablando de un proyecto europeo donde se identifican todos los países de la Unión Europea y lo que apostamos es por una unidad, nunca mejor dicho, europea, y vemos los conflictos que hay a lo largo del mundo. Yo creo que es importante que cuanto más unidos estemos y cuanto mejor estemos representados como país, mejor nos irá a todos. Y mucha gente se pregunta qué pasa si las negociaciones no prosperan. ¿Podremos volver a ver un repunte de la tensión independentista por el fracaso de esta negociación que ahora se inicia? Yo confío que no. Yo confío que cuando hemos abierto una vía de negociación es porque los dos tenemos voluntad de llegar a acuerdos, sabemos cuáles son las líneas rojas de unos y otros, y a partir de ahí el terreno de juego está marcado. Y con el terreno de juego marcado, pues intentaremos dar una resolución a un conflicto político que, insisto, lleva muchos años, donde otros partidos como el Partido Popular lo que ha intentado es, donde hay fuego, lo que ha intentado es echar leña para avivar ese fuego y generar a nivel nacional una catalanofobia que ha sido muy peligrosa. En ese sentido, ¿cuál fue para usted el momento en el cual se complicó, nació este conflicto político? El decreto de nueva planta, como dicen los independentistas, el Estatut de Cataluña y su mutilación en el TC. ¿Dónde se rompió? ¿Dónde empezó este problema político? Hombre, yo me cuesta irme al decreto de nueva planta de 1714, pero sí me quedo con pues un estatuto donde los catalanes lo votaron, donde se votó en el propio Congreso de los Diputados, y luego el Tribunal Constitucional pues mutiló parte de ese estatuto, ¿no? O incluso artículos que eran idénticos a los artículos de otros estatutos de otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hubo antes y un después, porque yo creo que ahí el Partido Popular lo que intentó es enfrentarnos al resto de españoles con Cataluña, entendiendo de que ahí podían tener un rédito electoral. Y al Partido Popular, cuando ve rédito electoral, le da igual enfrentar a unos ciudadanos españoles con otros, por mucho que diga que a ellos les gusta España, les gusta una forma de ser de España, no les gusta la España plural y diversa que es España. Y una última pregunta, ¿no le preocupa que ahora con la amnistía, como estamos empezando a ver con los discursos del PP, de Vox, vuelva otra vez ese discurso anticatalán, vuelva otra vez ese enfrentamiento, este nivel de tensión del nacionalismo español que se está viendo en estos días en las calles, que esto pueda resurgir otra vez? Pues ese es un reto que tenemos nosotros como Partido Socialista y tienen también las fuerzas independentistas de Cataluña, ¿no? De intentar que eso no surja, y debería ser pues esa tarea pendiente que le queda a la derecha de nuestro país, ¿no? Intentar dejar de enfrentar a ciudadanos de nuestro país, sean de donde sean.
e intentar entender España como es, una España plural, diversa, donde cabemos todos. Podemos hablar de nuestro excompañero Cerolo, en el que decía: en nuestra España caben todos, incluso ustedes. En la España de ellos, solo caben ellos.